vamos a arrancar la grabación, ¿sí? Bien, lo que les voy a mostrar, a ver si lo alcanzan a ver. Avísenme ustedes cuando empiecen a ver la pantalla. Sí, profe. Perfecto. Y si no se escucha o algo, yo sí los escucho a ustedes. Me avisan enseguida, ¿sí? Profe, ¿esta clase ya la subió ya, este Subí material? solamente el PowerPoint, pero hace un Ah, ratitito. me parecía, porque ya estaba y no lo había visto. Bueno, No, gracias, Eva. estuve buscando, me costó mucho conseguir lo de una imagen de las zonas de salud, ¿sí? De Argentina. Conseguía de Neuquén y de Río Negro y no podía encontrar la de Argentina, así que demoré en subirlo. Me costó encontrar la imagen, pero bueno, por fin la encontré. Bien. Bueno. Vamos a ir arrancando. No lo voy a poner en tamaño presentación, si bien así, porque si no dejo de ver si quiere ingresar algún otro compañero o algo. ¿Sí? Así que cualquier cosita, si no ven, me avisan y la ampliamos más. ¿Sí? Bien. Nosotros habíamos empezado a trabajar la clase pasada sobre los sistemas de salud, a que llamábamos sistemas de salud, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se hacen para administrar estos sistemas de salud. Estos sistemas de salud, que son interrelación entre recursos, finanzas y organismos, como veíamos en la clase pasada, van a necesitar ser administrados, ¿sí? Por algún agente regulador, o generalmente son personas que tienen la licenciatura en administración de servicios, pero como ustedes vieron, tenemos diferentes niveles de jerarquización dentro de los sistemas de salud. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando vimos atención primaria en salud, sabíamos que teníamos los llamados CAPS, que eran los centros de atención primaria, ¿no? Y después pasamos a tener lo que era el hospital, y dependía de la complejidad en qué categoría iba a quedar ubicado el hospital. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ensambla todo esto, ¿sí? En esta administración, que quiere justamente decir cómo se administran estos recursos para que funcione el sistema de salud. Nosotros vamos a hablar de un pantallazo, lo que es en general en la Argentina, y específicamente en Neuquén, aunque yo también les subí la imagen de Río Negro, porque a veces muchos de ustedes pueden llegar a terminar trabajando en el sistema de salud de Río Negro por la cercanía, ¿no? O incluso algunos de ustedes pueden o no ser de la provincia de Río Negro. Los sistemas de salud y sus instituciones son las clínicas, los hospitales y las unidades médicas, a veces son unidades móviles, como también se los había mostrado yo en lo que era atención primaria. Deben contar con una administración eficiente para poder cumplir con las metas que se habían propuesto, se acuerdan que tenían objetivos, y los diferentes programas de salud. Programas que a veces son provinciales o municipales, pero que mayormente salen de una iniciativa nacional, ¿no? Como los programas o campañas de vacunación. Entonces, esta administración va a optimizar el uso de los recursos que tenga, tanto económicos como humanos y de materiales, para poder llegar al objetivo ese que se había planteado, tanto la institución como a nivel nacional o provincial. El desafío de los sistemas de salud en nuestro tiempo consiste justamente en desarrollar las capacidades administrativas necesarias para que esto funcione óptimamente, ¿sí? Y que estas personas que se van a encargar de cumplir estas funciones estén capacitadas para cumplir las mismas, ¿no? A medida que vamos avanzando justamente con las formas de la salud, del aumento de las tecnologías, lo que va haciendo es que las personas que se encarguen de la administración de estas tecnologías deban ser cada vez más capacitadas, ¿no? Esto es una demanda permanente de capacitación. Ahora vamos a ver cómo se organizan entonces los sistemas de salud. Los sistemas de salud están compuestos por establecimientos que se organizan en distintos niveles de complejidad, de acuerdo con un modelo de atención definido. Estos establecimientos se relacionan entre sí a través de sistemas de referencia y contrarreferencia de pacientes conformados, lo que se denomina una red de atención de servicios de salud. Ahora esto parece como
¿Qué es esto de referencia, contrarreferencia, red de servicios? Ya lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase, ¿sí? Primero vamos a ver los niveles de atención. De esto habíamos dado un pantallazo previamente en las primeras clases, pero vamos a ver, o recordar, mejor dicho, de qué se trata esto. Tenemos diferentes niveles de atención. En el primer nivel de atención, lo que vamos a tener es los centros que se ocupan de las acciones de prevención de las enfermedades y de promoción de la salud. Perdón, mi nena que entra y sale. Y de prevención de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Van a atender algunas patologías frecuentes en la comunidad, pero que no son tan graves, ¿sí? Porque ya que se atienden de forma directa. Como decíamos, generalmente este tipo de nivel de atención es el que se centra en estos centros de salud, aunque a veces en las periferias de los grandes hospitales no hay otros centros de salud de derivación y mucha de la población que se ve por cercanía afectada al hospital termina concurriendo al hospital. Por eso decimos que no es exclusivo solamente de los centros de atención primaria, ¿sí? El segundo nivel de atención, ahí sí ya vamos a poner los hospitales generales, acorde al área programática que ya vamos a ver qué es. ¿Qué quiere decir área programática? Que atienden a pacientes derivados de los centros de primera atención. Es decir, yo a lo mejor voy a un centro de atención primaria con una infección de muela, ¿no? Algo sencillo para el turno que tengo ese día con el odontólogo. Pero el odontólogo a lo mejor me dice, mira, este diente va a haber que extraerlo, yo siento como que está tomando parte del hueso esta infección, necesito una placa. Entonces la placa radiográfica, ¿sí?, que me van a realizar, ya voy derivada al hospital a continuar con esta atención porque requiere un poco más de complejidad de la que requería antes, ¿entiende? ¿Me van siguiendo? Sí, Dedos profe. arriba, Perfecto. eso, muy bien, ahí está, perfecto. Entonces, esas patologías que no pueden solucionarse o que requieren tratamiento o métodos de diagnóstico un poco más avanzados, ya se derivan del primer nivel de atención a este segundo nivel, que son los hospitales, ¿sí? Exigen mayor complejidad. Y en el tercer nivel de atención, lo que vamos a tener son los hospitales o centros especializados, donde se tratan patologías, ¿sí?, mucho más complejas que exigen técnicas de diagnóstico y tratamientos o equipos sofisticados. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un centro de quemados, o una institución neurológica, o como hay acá en el sur, un centro de todo lo que es trastornos cardiovasculares, por ejemplo, que está especializado para eso, o nefrología. No quiere decir que en el hospital no se puedan empezar a atender, claro que se puede, pero hay un punto en donde necesita mayor complejidad que es específica de determinado trastorno. A esos les decimos especialidades. Cuando ya requiere una atención compleja, ¿sí?, bien especializada, ahí es cuando se derivan a este tercer nivel de atención. También podemos encontrar dentro de este tercer nivel de atención, que no figura acá específicamente, a aquellos que cumplen con tareas de reinserción laboral, como por ejemplo son las rehabilitaciones, porque hacen fisioterapia, por ejemplo, que es específica, una especialidad para retomar las funciones que por algún motivo se hayan perdido. ¿Me siguen? Sí, Sí. sí. Perfecto. Bien. Ahora vamos a ver que fíjense que cambia la palabra, no eran niveles de atención, y ahora vamos a ver los niveles de complejidad. Dentro de los niveles de atención vamos a encontrar que hay algunos lugares con mayor cantidad de equipamiento o de especificación o mayor capacidad para soportar complejidades que otros. A lo mejor tenemos dos hospitales y decimos, bueno, los dos están en el segundo nivel. Ojo, están en el segundo nivel de atención, pero hay que ver qué nivel de complejidad tiene cada uno de ellos. Hay lugares donde van a encontrar una complejidad muy alta y hay hospitales más rurales donde vamos a tener un nivel de complejidad muchísimo inferior. Niveles de complejidad tenemos 9.
9 niveles de complejidad, ¿sí? El primer nivel es una atención exclusivamente ambulatoria. Por ejemplo, estos centros de atención primaria encajarían dentro de este primer nivel de atención, de complejidad, perdón. Es una visita periódica programada al médico generalista, alguna clínica, ¿sí? Donde uno va a una consulta para que le hagan la receta, para ir haciendo chequeos rutinarios, ¿sí? Puede haber también o atención de un generalista o atención de enfermería para control de signos vitales, generalmente control de la tensión arterial o de la glucemia de los pacientes. Ya en el segundo nivel de complejidad es similar al anterior, pero se le va a agregar una visita periódica, por ejemplo, ya sí, de un odontólogo, o va a haber días en donde se van a hacer extracciones de laboratorio o imágenes, por ejemplo. Fíjense que ambos pueden seguir perteneciendo a centros de atención primaria, pero algunos son una atención más precaria y en otros un nivel de complejidad un poquitito superior, ya que puede brindarle más servicios a la comunidad. ¿Se entiende? Profe, se la escucha bajo. ¿Se escucha bajito? Sí. ¿Todos me escuchan bajito? A No. ver. Todo bien. Probá a subirle vos el volumen a ver si cambia algo. Igual, insisto, mil disculpas, pero tengo todo el alboroto de la casa hoy. No sé qué No, pasa. porque a lo mejor te acercás más a la compu o no sé, y se escucha No, más fuerte. tengo puesto el micrófono en... es Ah, auricular con micrófono, no debería variar. Bueno, me van avisando, ¿sí? Perfecto. Bien, en un tercer nivel de complejidad, ya ahí vamos a tener un médico generalista que forma parte del plantel permanente, es decir, que se va a encontrar este médico todos los días, no es que viene el médico lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, y va a permitir agregar otros tipos de atención a pacientes que ya están internados. Muchos de estos espacios son ocupados por clínicas pequeñas, ¿sí? Brinda medicina general y obstetricia, ¿sí? O sea, atención obstétrica. Y posee laboratorio y radiografía, pero una radiografía básica, o sea, equipo de rayos nada más, ya no tomografía, por ejemplo, no todas las imágenes, a lo mejor no hacen ecografía. En el cuarto nivel de complejidad vamos a ver una diferenciación de diferentes clínicas, la clínica médica, la clínica quirúrgica o cirugía, clínica pediátrica o pediatría y tocoginecológica, ¿sí? Que es justamente esta de gineco-obstétrica. ¿Se entiende? Ya tendríamos las 4 especialidades. Esto es en el cuarto nivel, como memotecnia, cuarto nivel, 4 especialidades, ¿sí? Tanto en el consultorio como en internación y odontología en forma permanente. Se realiza cirugía como una actividad regular, o sea que contamos con las 4 clínicas, quirófano, ¿sí? Y odontología. Fíjense cómo cambia del tercer al cuarto nivel la complejidad. Pero, como dijimos que tenemos 9, nos quedan varios por recorrer. En el nivel 5 de complejidad, vamos a tener atención ambulatoria diferenciada, o sea, con especialidades básicas, y cuenta con laboratorio y radiografía, ¿sí? En el nivel 6, las 4 clínicas básicas se van a agregar a otras especialidades quirúrgicas, como por ejemplo traumatología, ¿sí? Y aparte va a tener servicios auxiliares de diagnóstico, como a lo mejor ecografía, ¿sí? O ergometría, con tratamientos que van a ser más complejos, y va a aparecer este concepto de anatomía patológica, que es ese laboratorio que se ocupa de las piezas que se extraen de las personas cuando se hace una cirugía o cuando se hace una endoscopía. Se extrae una muestra para ser analizada. Eso es anatomopatología. Entonces ya este nivel 6 cuenta con anatomopatología y electrodiagnóstico. Quiere decir que se realizan electrocardiogramas con regularidad y hay quien los lea, porque no es lo mismo saber hacerlo que saber leer el electro. ¿Sí? Vamos a tener un séptimo nivel de atención que tiene servicios ambulatorios especializados
con prácticas quirúrgicas. En el 8º nivel se amplía la gama de especialidades médicas y quirúrgicas apoyadas por servicios auxiliares de gran complejidad. Este es el nivel que tenemos en el Castro Rondón, ¿sí? Se incluyen servicios como radioterapia. Fíjense que no es lo mismo radiología que radioterapia, que es a lo que nosotros normalmente llamamos en los tratamientos cancerígenos, decimos rayos, le hicieron rayos, bueno, radioterapia se llama. Medicina nuclear, por lo cual vamos a tener resonancia magnética, por ejemplo, y terapias intensivas. Tenemos un espectro de especialidades muchísimo más amplio que cubre, ¿sí?, la gran mayoría de todos los problemas médicos existentes. Y en el noveno nivel, que a veces fluctúa, porque esto uno cae o decae acorde a las exigencias de estos niveles, a veces el Castro Rendón se ubica en el nivel 9, porque se le agrega docencia e investigación. A todo lo anterior le agregamos docencia e investigación. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tenemos residentes médicos o escuelas de enfermería que van a estar incorporadas dentro de los servicios de enseñanza en la atención de los pacientes, e investigaciones con posteriores publicaciones, ¿sí? Esperen que voy a bajarle el volumen al celu que me está volviendo loca. Bien, ¿qué otra cosa nos quedaría? Saliendo hasta acá, niveles de complejidad, ¿se entendió las diferencias? Uno a medida que va avanzando en el mayor número, mayor la complejidad y la cantidad de servicios que me puede proporcionar ese centro de salud para mi atención, ¿sí? Ahora pasamos a otro tema importante. Están todos relacionados, pero son como perlitas. Esto se llama descentralización y regionalización. La palabra descentralizar ya nos dice muchísimo, que es sacar el centro de atención de un solo lugar. Como se ve en la imagen, lo que queremos es que ese centro de atención que está en la zona urbana también se aprenda a desparramar para descentralizar. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener un hospital con complejidad 9, decimos, qué bueno, ocupa una manzana, 2 manzanas de tamaño, fantástico, pero si yo no descentralizo la atención, voy a tener el que vino a la consulta con el clínico para la receta, al mismo tiempo que el que está en una urgencia. Entonces el servicio, este hospital, por más bueno en complejidad que sea, no va a dar abasto para atender a todos. Entonces lo que hace es descentralizar. Saca el centro de su atención y distribuye ciertas actividades para que los puedan realizar otros centros, ¿sí? Como por ejemplo son los centros de atención primaria, los centros odontológicos comunitarios, ¿sí? Clínicas más pequeñas u hospitales incluso más pequeñas, como es en el caso que pasa en Neuquén, tenemos el Hospital Central, que es el Castro Rendón, pero también tenemos, ¿qué otros hospitales en Neuquén? A ver, ¿quién me dice? Buque Roldán y El Horacio Heller. Roldán y el Heller. El Heller. Muy bien. Tenemos entonces otros centros, ¿sí?, que también ofrecen complejidades, no todas las que ofrece el Hospital Castro Rendón, pero sí ofrecen complejidades. Por ejemplo, en el Buque Roldán, Las no, salitas. claro, pero aparte también se le suma, que no les vamos a decir más ahorita, sino centro de atención primaria, ¿sí? Tal cual, claro. No, no hay problema, hay que sacarse a veces las cosas, cuesta, las costumbres hay que aprender a sacárselas. Lo que tenemos también dentro de los hospitales estos es algunos con más complejidad que otras, pero lo que hacen es hacer que la gente que está en la zona más norte o en la zona más sur de la ciudad no tenga que trasladarse durante 1 hora y media en colectivo para ir a sacar turno al hospital, sino que tiene un hospital en donde va a poder recibir determinado nivel de atención. Acorde a la comunidad que atiende, va a requerir mayor o menor complejidad ese hospital. Dentro de la complejidad que tiene, el Castro Rendón es el que más complejidad tiene, ¿sí? Y va a ser una base referencial para todos. Pero tenemos, por ejemplo, el Heller, que sí tiene quirófano, tiene terapia intermedia, no intensiva, pero sí intermedia,
tiene obstetricia, tiene neonatología. Entonces yo ya tengo varias complejidades que no necesitan ser derivadas al Castro Rendón. En el caso del buque Roldán, tengo complejidad, pero un poco menor a la del Heller. ¿Se entiende? Eso quiere decir descentralizar. ¿Y en dónde descentralizan también los hospitales? En las salas de atención primaria o centros de atención primaria, como decía acá el compañero. Entonces, esta estrategia es para poder, primero, priorizar las atenciones con urgencia, ¿sí? Priorizar las atenciones con urgencia. Por otro lado, evitar que la gente se desplace grandes distancias y se concentre en un solo lugar a la espera de atención, cuando podría, por la complejidad que requiere, ser atendido muchísimo más rápido y más cerca de su domicilio, proporcionándole así una atención más cómoda por la cercanía y no saturando el nivel de complejidad máximo que tenemos. ¿Se entiende? Esa sería la función de la descentralización. Sí. ¿Hasta Sí, acá hay profe. dudas? No. Bien. No. Ahora vamos a ver qué quiere decir regionalización. Ojo que esta descentralización, perdón, voy a aclarar. Esta descentralización nosotros estamos dando el ejemplo de Neuquén, pero en realidad parte desde el país. Nosotros tenemos, podríamos decir, bueno, hay que hacerse una tomografía y hay que ir a Buenos Aires. Imagínense si todo el mundo fuera a Buenos Aires a atenderse. Así todos se saturan. ¿Por qué? Porque hay complejidades o especialidades, mejor dicho, en Buenos Aires que no las hay a pesar de haber descentralizado la atención. Nosotros podemos hacernos cargo de cierta complejidad de un paciente y cuando esa complejidad ya excede lo que el hospital regional puede ofrecer, ahí recién se va a derivar a un centro de mayor complejidad que puede estar ubicado en Buenos Aires. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver qué es regionalización. La regionalización es dividir en regiones tanto el país como las provincias y a su vez dentro de las provincias en departamentos también se vuelven a dividir, ¿sí? Y dentro de la ciudad también se vuelve a dividir. Por eso los centros comunitarios no quedan uno al lado del otro, sino que cada uno va a abarcar cierta cantidad de población a su alrededor. Eso quiere decir regionalización. Ahora la imagen que estamos viendo nosotros es una regionalización ¿de dónde? De toda Argentina. Nos dividen en estas regiones que son NOA, que quiere decir noroeste argentino, NEA, noreste argentino, centro, Cuyo, Cava, que quiere decir que Ciudad Autónoma de Buenos Aires, PBA, que es provincia de Buenos Aires, y Patagonia. ¿Por qué los dividimos así? Si la distancia de Patagonia es gigantesca y la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires es diminuta. Por concentración de población. Porque yo tengo que tener capacidad en mis hospitales de poder atender a la gente que está cerca, que va a ir, que va a asistir a nuestros centros de salud. Pero la regionalización ayuda a dividir no solamente la atención de las personas, sino también los recursos. De esta manera se hace más fácil el acceso de las personas o de la comunidad a estos centros de salud. Vamos a ver entonces ahora esta descentralización y regionalización, cómo se dividen en nuestras provincias. Cuando ya vamos a dividirlo dentro de las provincias, hablamos de lo que se llama área programática. Se programan áreas de cobertura por cada región dentro de nuestra provincia. Son zonas geográficas con una población definida. Generalmente, aparte de un número, también se basan en ciertas costumbres por proximidad, ¿sí? Que está a cargo de un hospital general. Fíjense que ustedes, ¿cómo lo llaman también al Castro Rendón? Hospital provincial, ¿no es cierto? O hospital general. Bueno, esas son las Regional. denominaciones, o el regional, tal cual. ¿Por qué? Porque es base de toda la región. Eso quiere decir que este es el hospital de mayor complejidad en toda la región, pero no es el único que tiene complejidad, sino el de mayor complejidad. A ese le decimos base regional, ¿sí?
a ese hospital en particular. Pero fíjense cómo se dividen en diferentes áreas que nos van a ir permitiendo proporcionar cierta cantidad de atención dentro de ese hospital, y cuando excede la cantidad de complejidad que el hospital ese va a estar dispuesto o pueda proporcionar a la comunidad, lo va a derivar desde ese hospital hacia el hospital base referencial. Lo mismo en Río Negro, ¿no? Se trata de una estrategia sanitaria que va a tender a satisfacer las demandas de salud de todos los vecinos, de toda la comunidad, ¿sí? Y especialmente aquellas que se producen fuera de los muros del hospital. Porque mientras estamos atendiendo, los atendemos perfecto cuando ya están dentro del hospital. Pero ¿qué pasa con esto de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad? Si nosotros no acomodamos la ciudad alrededor de estos centros de salud o insertamos estos centros de salud dentro de estas comunidades, esa comunidad se va a tener que desplazar mucha distancia para poder ser atendida, como lo veíamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de accesibilidad? Hace varias clases atrás. Bien. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Buenísimo. Vamos, genial, entonces. Ahora tenemos este concepto de redes sanitarias, sistema de referencia y contrarreferencia. Todo lo que significa red, ¿sí? Cuando hablamos de redes sanitarias, en realidad hablamos de un entramado de organizaciones, ¿sí? Que va a permitir a un grupo de personas potenciar los recursos. Por ejemplo, todos ahora que estamos con esto del COVID sabemos un poquitito más de lo que hubiéramos sabido en otras instancias. Pero ayer escuchamos, a lo mejor, ustedes, no sé si ustedes lo escuchan en particular, pero nosotros acá en Río Negro escuchamos a nuestra gobernadora que explicó cuántas camas quedaban, porque volvíamos a fase 1, bla, bla. Dentro de esa explicación, lo que hizo referencia es justamente decir cuántas camas tiene el hospital, cuántas camas tienen las clínicas y los sanatorios privados. Esto es parte de una red de organización social y de salud. ¿Por qué es parte de una red? Porque yo no solamente como hospital público o como Ministerio de Salud Público, no solamente me voy a proporcionar no voy a abastecerme con mis recursos, sino que en estos casos yo necesito ayuda y apoyo del resto de las comunidades, por más privadas que sean. También así pasa cuando se realizan, por ejemplo, donaciones, o no donaciones, pero ayuda, cuando colaboran bomberos, policías y enfermeros para contener determinada situación. Estas son redes sanitarias que ayudan con diferentes oficios, incluso algunas, que ayudan a que esto funcione para la mejor atención de la comunidad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, el Estado en este momento se ha brindado de centros religiosos que pueden ayudar en la distribución de comida. E incluso también lo ha hecho con las escuelas. No hay clases, pero en las escuelas te dan las viandas que el Estado ha mandado para las familias. Se ha abastecido del recurso humano o edilicio de la escuela para ayudar en este plan de contingencia en el que estamos situados. ¿Me van entendiendo a lo que me refiero? No, medio complicado. ¿Cuesta? Piénsenlo así. Sí. El hospital solo podría proporcionar salud en cuanto a la atención específica de una enfermedad en este momento, ¿no? Pero hoy en día no es lo único que nos está afectando la pandemia, sino que esto nos está dejando sin ir a trabajar. Al no trabajar, muchos, ¿no? No todos, pero al no ir a trabajar algunas personas no están obteniendo los recursos económicos suficientes para solventar sus gastos, como son la comida. Entonces el Estado, ¿sí?, se abastece de las escuelas para proporcionar la ayuda económica, que en este caso sería alimenticia, a la comunidad que está padeciendo esta necesidad. Es decir, por ejemplo, como pasa en una inundación, en los gimnasios de los clubes se va a recibir a la gente. Esto es una red en donde colaboran diferentes instituciones sociales, que no todas tienen por qué ser públicas, pero se colabora entre todos para poder ofrecer el mejor servicio a toda la población. ¿Se entiende?
Ahora sí, Sí, profe. profe. Ahí está, bien. Sí, sí, sí. En las inundaciones Buenísimo. pasan los gimnasios, para contención de alguna catástrofe se pueden usar bomberos, policías, enfermeros, maestros para ayudar. Se utilizan diferentes herramientas para ayudar a la comunidad a mantenerse sana. Y no todo ronda en torno a la salud directa, no hablamos solamente de salud en relación a enfermedad, sino de esta salud psicológica, de esta salud de contención alimenticia. O sea, hay muchos aspectos que ustedes saben que abarca la salud. Y ahora, profundizando un poquitito más, habla de este sistema de referencia, perdón, me salté una, ahí está, referencia y contrarreferencia. Cuando yo como centro de salud, ¿sí? Como a lo mejor hospital, bueno, a nosotros yo trabajaba en el Sanatorio Río Negro y nos pasaba bastante seguido. El hospital se quedaba sin camas en terapia intensiva y le pedía al sanatorio, después de eso se paga la internación, pero utiliza una cama del sanatorio para derivar uno de sus pacientes. Cuando uno hace una referencia, quiere decir que yo te mando al paciente, pero con toda la historia clínica y contándote lo que te estoy enviando. La contrarreferencia es la devolución de estos mensajes. Quiere decir de que cuando el sanatorio está atendiendo a este paciente, llama al hospital para decirle, mira, el paciente sufrió esta complicación, por más que lo estén atendiendo desde el sanatorio, siempre se hace esta devolución de un paciente de donde vino como origen. Entonces, esta contrarreferencia quiere decir que yo le voy a contar cómo está el paciente, cómo va evolucionando, ¿sí? Es este proceso en el cual se transmite la información sobre la evolución de este paciente. Y también se transfiere en la remisión esta responsabilidad legal que tienen. Porque el sanatorio podría decir, pero este paciente del hospital, si se muere acá, bueno, pero nosotros le prestamos la cama nomás. Acá hay una responsabilidad, se transfiere también la responsabilidad legal sobre la persona que acaban de recibir. Ahora, la palabra interconsulta, que por ahí es más conocida por ustedes, lo que nos está haciendo referencia es decir, por ejemplo, la misma situación. El hospital necesita una interconsulta con algún centro especializado en cardiología para poder continuar atendiendo a este paciente. Entonces, sale la ambulancia con el paciente, va hasta el centro especializado, se realiza el estudio que requiere y vuelve al hospital. Eso es una interconsulta. Otro profesional que ayuda, ¿sí?, en la atención de este paciente. ¿Y cómo ayuda? Diciéndole su parecer. Mira, esto, yo creo que pasó esto y esto, acá tengo los estudios, estuvimos analizando, y ayuda al médico de cabecera o al médico tratante a poder continuar la atención de este paciente. Eso se llama interconsulta. Se nos va a terminar el tiempo, pero yo no me quiero ir antes de contarle, bueno, sistemas de atención local son estos sistemas de salud, pero que establecen estas redes geográficamente cerca. Lo mismo que estábamos hablando todo en general, pero acá en carácter local. Como el centro comunitario lo deriva al hospital, como el hospital puede requerir mayor complejidad y lo deriva al base referencial, como el base referencial puede requerir aún mayor complejidad o especialización y lo va a derivar a Buenos Aires, ¿entiende? Esta red se va estableciendo primero en relación a la población, geográficamente ubicada en un punto, ¿sí? Estamos por acá. Bien. Si se corta, volvemos 2 segunditos, así terminamos la idea. Esto es justamente lo que estábamos terminando ahora. Acá está. Cuando hablamos de cobertura universal, en el libro, en el apunte de cátedra van a encontrar la definición, acá implica qué es esta equidad a la hora de entregar los servicios, de ofrecer los servicios. Yo una vez les hablé de esta imagen, pero no se las alcancé a mostrar. Esta es la imagen que hace referencia entre la diferencia de igualdad, que es a darles a todos lo mismo, y equidad, que es darle a cada uno lo que realmente necesita. Y en esta imagen, al final, justamente habla de esto. Esto es desigualdad, cuando las cosas caen siempre para uno y otro no recibe nada. Esto es igualdad, entre comillas, a las dos le di las mismas herramientas.